Bienvenidos, muy buenas tardes a una emisión más de Restaurando al Ser. Mi nombre es Diana Medina. Y bueno, recuerden que este es el espacio donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón. Pues bueno, como siempre está aquí Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y Eugenia McCarthy. Buenas tardes. Y el día de hoy, continuando con la presentación que estamos haciendo de nosotras para que nos conozcan un poco más, porque ya estamos cumpliendo o estamos por cumplir el programa número 50 aquí en Medit-Nation, en esta plataforma de Medit-Nation. Y bueno, estamos pues celebrando, ¿no? Porque además ha sido muy, muy rápido, de repente cuando nos dimos cuenta que ya llegábamos al programa número 50 fue como muy sorpresivo para nosotras, entonces pues bueno, decidimos por eso hacer esta nueva presentación de nosotras para que el público ahora de Make Nation nos conozca y porque bueno, también tenemos un taller que vamos a ofrecer el primer fin de semana o el segundo fin de semana de noviembre, y para el cual hoy vamos a tener 3 becas del 50%. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue más gente al programa y mientras vamos a empezar con la presentación de la doctora McCarthy, ¿no? Que hoy nos va a contar su historia, ¿no? De dónde viene, cómo fue que llegó finalmente a encontrarse donde hoy está, el camino espiritual que ella tiene, cómo fue que llegó también a las leyes biológicas, ¿no? En esta intención de, pues bueno, que se den cuenta que no estamos aquí de casualidad, o sea, estamos aquí porque hemos recorrido un camino de autoconocimiento, ¿no? Y que es lo que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Eugenia, te escuchamos. Gracias, Diana. Bueno, pues, ¿qué sería bueno que platicara de la historia, de esta historia? Bueno, voy a contarles que dice la historia, o por lo menos la que contaban mis papás, porque ya los dos ya se trasladaron, que cuando yo tenía como 4 o 5 años, me preguntaban que qué iba a ser de grande, y ya les decía que iba a ser doctora para curarlos a todos, ¿no? Así, tajante. Entonces les causaba mucha gracia porque en mi familia no hay médicos, bueno, en ese entonces no había médicos, y decían, pues, ¿de dónde sacó esta niña que quiere ser doctora, no? Y pues así pasa el tiempo, y quiero decirles que cuando estaba en la preparatoria, estaba llevando anatomía en la prepa, y el profesor que nos daba esa clase tenía como requisito que tuvieras la experiencia de ir a ver una autopsia, y nos enviaba con un amigo de él al anfiteatro del Hospital de Traumatología en Joco. Y el grupo, que en ese entonces ha de haber sido como de 50 alumnos, el profesor preguntó que quién quería irse a medicina, y levantamos la mano como 25 alumnos, ¿no? Dijo, perfecto, entonces hacen grupos de 10 y se van 2 de 10 y uno de 5 y se van al anfiteatro, ¿no? En diferentes horarios. Entonces, cuando fui en el grupo de los 10 que estábamos ahí, esta fue la primera vez que yo vi un cadáver, ¿no? Recuerdo perfecto que era un señor ya mayor, le calculaban que tenía 81 años porque lo encontraron en la calle muerto y le iban a hacer una autopsia para saber de qué había muerto, ¿no? De los 10 compañeros que fuimos, 2 se desmayaron, 4 salieron a vomitar, y los 4 que quedábamos, 2 desistieron totalmente de ser médicos y nos quedamos 2 para medicina. Así es que fue como un filtro,
y yo pues pasé la prueba, digamos ahí, pasé la prueba, ¿no? Y sigo adelante y fíjense que yo estoy en la carrera ya y entro yo entré a la carrera, iba a cumplir 18 años cuando yo entré a la carrera. Y a los 19 años yo entré a la Gran Fraternidad Universal. Y ahí practicaba yoga, ¿no? Y más o menos 2 años de estar practicando yoga, ahí uno iba como ascendiendo en grados, ¿no? Y entré a lo que se llamaba la escuela de yamines. Y el yamin era el que practicaba el yoga de la abstinencia. ¿Y de qué te abstenías? Pues te abstenías de comer carne, de tomar bebidas alcohólicas, de tomar café negro, té negro y, y cualquier otra droga, ¿no? Y además tenías que, por supuesto, hacer yoga todos los días. Entonces yo cumplía con todos los requisitos y pues ya me admitieron en esta escuela y ahí aprendíamos cosas eh, como esotéricas. Y estando en la Gran Fraternidad Universal, estaba el maestro que pues era como el guía de todos ahí. Y era un maestro que su aspecto era, pues también tenía como 80 años cuando yo lo conozco. Él vestía como un nazareno, era de barbado, pero su barba ya era muy blanca, el cabello lo traía largo hasta aquí y también era un cabello blanco. Él todo el tiempo estaba vestido de blanco y había ocasiones en donde traía una capa blanca enorme, ¿no? Y siempre andaba en sandalias, como un nazareno. Y pues era así como, oh, el gran maestro que daba mucha sabiduría, ¿no? Transmitía su sabiduría. Y un día, en una reunión de la Gran Fraternidad Universal, yo estoy por ahí y el maestro se me acerca, porque además todo el mundo quería hablar con el maestro y nunca te podías acercar a él, pero yo estaba pajareando por ahí y se me acercó el maestro y me dijo, ¿y tú qué haces? ¿No? Ah, no, pues yo soy de la escuela de Yamines. Ah, qué bien, me dijo. Yo tenía apenas 2 años de haber entrado a la GFU. Y me dijo, ¿y qué haces? Dije, maestro, pues yo estudio medicina. Y me dijo, qué bien, eso está muy bien. Me dijo, ahora solo te falta aprender la otra parte. Y en ese momento, pues yo me quedé así como, ¿y cuál es la otra parte? ¿No? Y yo así, sí, sí, me dijo, ya solo te va a faltar aprender la otra parte, ¿no? Y se fue. Y ya todo el mundo lo acaparó y ya me quedé así como, pues, ¿qué quiso decir con la otra parte? O sea, para mí estudiar medicina era todo, ¿no? Y bueno, con los años entendí que la otra parte era precisamente la parte espiritual de la curación, ¿no? Y bueno, siguen pasando los años, yo estoy bastante tiempo ahí en la Gran Fraternidad Universal aprendiendo cosas como pues el karma y la reencarnación, cómo es que una postura de yoga puede curar, ¿no? O cómo estimulas la energía a través de una de estas posturas. Estuve aprendiendo muchas cosas hasta que terminó mi ciclo ahí. Y yo seguía avanzando en mis estudios de medicina. Cuando yo entro al internado, el internado yo lo hice en el Hospital General de México. Y pues cuando eres interno, porque eso funciona hasta la fecha, pues eres el que haz todo, ¿no? Todo hacía, todo. Y en aquella ocasión, la primera vez que entro a cirugía general, me asignan un pabellón y conozco a una mujer que tiene un diagnóstico de cáncer de estómago. Y esa mujer fue como un parteaguas en mi vida porque fue la primera paciente que se muere y que era mi paciente, ¿no? Ella tenía un cáncer de estómago, era una mujer campesina y su esposo también era campesino y tenían 6 hijos y tenía un tumor muy grande que le había crecido dentro del estómago.
y no podía comer y había adelgazado muchísimo. Y yo, cuando me asignan esa sala, pues yo tengo que ir a ver a la paciente y hacerle una historia clínica y ver todas las indicaciones que le dejan, ¿no? Y llega la doctora que era oncóloga y me dice, voy a dejar las indicaciones para ponerle una quimioterapia, ¿no? Y yo sí, como, ok. Y me dijo, hay que ponerle la quimio todos los días, a las 12 del día, y va intravenosa, ¿no? Y ella ni siquiera tenía un suero para diluir la quimio. Y le pregunté que para qué era la quimio. Dijo, no, pues porque ese es el único tratamiento que ahorita tenemos para ayudar a la paciente. Y me tocó a mí pasarle la quimio. Y le pasé intravenosa la quimio, le dolió muchísimo el brazo, se le inflamó la vena, ya se imaginarán. Y la paciente pasó una noche terrible, porque además yo estuve de guardia. Y vómito, y se sentía pésimo, y bueno, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿para qué le dieron esto si la está haciendo sentir peor de lo que ya estaba? ¿Ok? Al día siguiente salgo de la guardia y, bueno, le vuelvo a poner su quimio y yo salgo de la guardia y me voy a mi casa, ¿no? Entonces me despido de la paciente porque además ella me decía que tenía una ilusión grande de que a lo mejor con este medicamento se curaba porque ella ya quería ir a ver a sus hijos, que eran 6 hijos, ¿no? Y todos eran chiquitos. Cuando regreso al tercer día, a mi turno normal, a las 7 de la mañana, entro corriendo a buscar a la paciente para saludarla y me encuentro la cama que ya está tendida y limpias las sábanas y no hay nadie, ¿no? Entonces yo así como, ¿dónde está la paciente? Entonces se me hace el corazón chiquitito y salgo corriendo a la central de enfermeras y pregunto, ¿y la paciente de la cama X? No, pues ya se murió, ¿no? Yo así, ¿qué? Sí, es que pasó muy mal la noche y ya, no la contó. ¿Dónde está? No, pues en el anfiteatro. Le van a hacer autopsia. Voy corriendo al anfiteatro y me la encuentro en la plancha fría, ahí tendida. Sentí horrible porque por un momento me sentí culpable de su muerte, porque yo sabía que la quimioterapia la había hecho pues acelerar su muerte. A lo mejor ya se iba a morir, ¿no? Pero sí sentí que la quimioterapia había acelerado su muerte y que yo se la había aplicado, ¿no? No había sido mi decisión porque pues la veía la oncóloga y yo era la chacha de las doctores de ahí, ¿no? Porque era la interna y los internos no saben nada más que obedecer órdenes. Pero me cuestioné en qué le podía haber ayudado la quimioterapia, me cuestioné por qué le habían puesto eso, si no le iba a ayudar en nada, solamente lo había hecho sentir muy mal y la había llevado a la muerte. Y me cuestioné por la muerte también, ¿no? Porque le dije a Dios, oye Dios, pues ¿qué onda? Esta mujer es muy joven. Yo de haber tenido como 20 años, ¿no? Y ella tenía 35. Y yo decía, esta mujer es muy joven y tiene 6 hijos y ya se murió, ¿no? Y la dejaste a sus hijos sin mamá y al esposo sin esposa. Y bueno, estoy pensando todo eso ahí en el anfiteatro cuando llega un bebé también, el cadáver de un bebé, que le iban a hacer la autopsia para saber de qué había muerto. Bueno, no, ya, es así como un bebé, pero ¿por qué se mueren los bebés, no? ¿Por qué un bebé tan pequeñito que aparentemente pues, no ha hecho nada y ya se murió? Porque era un bebé como de unos 3 meses. Ahí fue así como una revolución en mi cabeza porque a pesar de que ya había aprendido algo del karma y de la reencarnación y de que pues así es, el morir es solamente una parte de la misma vida, etcétera, no me cabía en la cabeza que ese bebé y esa mujer hubieran muerto. Y bueno, yo todavía sigo en la Gran Fraternidad Universal, cuestionándome cosas, aprendiendo otras. Y
pues llega un momento en que mi ciclo en la GFU termina. Me doy cuenta perfectamente que ya no podía aprender más, que seguir ahí era como perder mi tiempo porque ya no había más que aprender. Y me salgo de la GFU y empiezo a tener un periodo de, digamos, donde soy autodidacta. Y todo lo que me cae en las manos con respecto al trabajo espiritual, lo practico, todo, ¿no? Entonces, en aquel entonces también mi hermana encuentra un camino budista y bueno, voy a probar un poco por ahí, pero pues no me gustó. Y luego, pues voy a otros caminos, pero no me llenan y me siento a gusto, ¿no? Estar como aprendiendo por mí misma cosas de la vida, ¿no? Pero llega algo que sucede, que es que la, eh, mi madre tiene un accidente y muere a los 43 años, cuando yo tengo 24. Cuando muere mi madre, no fue tan pesado para mí su muerte porque mi mamá era una mujer que era adicta a la lectura. Y en aquel entonces lo que estaba leyendo, o sea, lo que le había llegado a sus manos, eran los libros de Lobsang Rampa, ¿no? El Cordón de Plata, el libro tibetano de los muertos, la vida después de la vida después de la muerte. Y, bueno, todos estos, ya no me acuerdo si así eran los títulos, pero era lo que en ese momento mi mamá estaba leyendo. Entonces platicábamos sobre eso. Ella perteneció también a la Gran Fraternidad Universal y entonces hablábamos del karma y de cómo volvían las personas otra vez regresaban a esta vida, ¿no? A seguir aprendiendo lecciones y bueno, y resulta que mi mamá tiene este accidente donde se fractura el cuello, se hace polvo las vértebras cervicales y se secciona parte de la médula a ese nivel, por lo cual queda paralizada del cuello para abajo. Y mi mamá era una mujer que muy grande, pues medía 1,75, ¿no? Y era fuerte, no era una mujer delgadita, no finita, no, mi mamá no era gorda, pero sí era una mujer fuerte, ¿no? Y era muy grande y ya no se podía mover. Y entonces empecé a cuestionar otra vez a Dios, ¿no? Y decirle, ay Dios, ¿cómo? O sea, pero ¿por qué esto, no? O sea, pues está hasta acá, seccionada de aquí para abajo, ya no va a vivir, va a estar tirada en una cama, ¿no? Va a ser un tormento para ella porque pues es una mujer joven, tenía 43 años, y un tormento para los que vamos a estar a su alrededor, ¿no? Porque además mi mamá, cuando me dijeron que estaba en el hospital, porque yo no me enteré inmediatamente del accidente, sino horas después, cuando yo llegué al hospital ya la habían operado, y me dijeron el diagnóstico, fui a consultar unos libros y mi mamá empezó a hacer todo el proceso del libro, todo lo que decía el libro de una fractura de cervicales y una sección medular, mi mamá lo empezó a hacer. Entonces yo decía, no, pues no va a vivir, ¿no? Y mi mamá tuvo 5 paros cardiovasculares, o sea, cardiorrespiratorios, los 5. En el último, pues ya no vivió. Pero cuando sale del primer paro, yo hablo con ella y le pregunto qué pasó, ¿no? De hecho, no podía hablar porque tenía una traqueostomía y estaba conectada a un respirador. Pero le decía, mamá, ¿viste ese túnel con luz blanca que cuentan en los libros? Y me decía que así, abrían los ojos grandototes y me decía así, ¿no? Porque no se podía mover. Y le decía, y mamá, ¿y sentiste esa paz y esa armonía que describen ahí, que es un inmenso amor que se siente y que te olvidas de todo? Y me decía que sí, ¿no? Gracias a eso, el pensar que mi mamá
porque iba haciendo todo lo que decía el libro, mi mamá lo iba haciendo. Sangrado de tubo digestivo, de repente empezó a sangrar, pero así a borbotones por el estómago y a vomitar sangre. Y después empezó a hacer una infección de vías urinarias, tal como decía el libro, ¿no? Entonces yo decía, es que yo no creo que mi mamá viva. Estuvo internada 21 días en terapia intensiva, ¿no? Pero el pensar que iba a que, si quedaba viva, pues iba a ser muy difícil para todos, ¿no? Incluyéndola a ella. Y si se moría, pues con las experiencias que me platicaba mi mamá, que estaba viviendo cada vez que le daba un paro, pues yo decía, yo creo que es mejor que se vaya, porque pues si es tan bonito estar ahí donde ella va, pues es mejor, ¿no? O sea, parece muy cruel, pero yo decía, pues con todo el dolor de mi corazón, es mejor que ella se vaya, ¿no? En la Gran Fraternidad Universal aprendí a buscar respuestas en la Biblia. Y yo no era católica, pero ellos nos enseñaban a buscar la respuesta en la Biblia. Y era que cuando uno tuviera una dificultad, ¿no? Pues hiciera uno la pregunta que necesitaba respuesta y abriera uno la Biblia al azar y leyéramos un versículo. Y entonces mi pregunta era, ¿cuándo te la vas a llevar? ¿No? Y el versículo que me salió decía, tiempo de sembrar y tiempo de recoger la cosecha. Para todo hay un tiempo, ¿no? Y entonces yo dije, oh, ok. A los 3 días de que me salió esa respuesta, mi mamá falleció. Y pues bueno, yo ya había, a los 24 años, yo ya había terminado la carrera y ya me había casado y ya venía mi hijo en camino. Mi mamá muere en noviembre, en un mes de noviembre, y mi hijo nace en febrero del siguiente año. Y esto hace que yo me quede pensando en todas estas cosas que uno tiene que aprender para ser una mejor persona, porque además en cualquier momento, mi mamá era una mujer muy joven, ¿no? Dinámica, trabajaba, iba, venía, tenía muchos amigos, amigas, ¿no? Y de repente tiene un choque y se muere. Entonces yo decía, no, pues ahora tengo una responsabilidad extra, ¿no? Y ya venía mi hijo, el mayor, y pues voy a hacer una residencia. Entonces, en aquel entonces, para hacer una especialidad, pedían que hiciera uno un año le llamaban el año de rotatorio, que había que estar durante un año cursando las 5 materias básicas de la medicina, que eran pediatría, ginecología, cirugía general, ortopedia y urgencias. En ese entonces a mí me tocó urgencias. Y pues entré a hacer el rotatorio en el Hospital Español y ya había nacido mi hijo, estaba pequeñito y lo cuidaba mi abuela materna. Pero fíjense que ahí fue otro parteaguas en mi vida porque sí terminé el rotatorio, pero como el niño estaba muy pequeño, mi abuelita lo cuidaba y el niño le empezó a decir a su bisabuela, porque era su bisabuela, mamá. Y como yo me la pasaba en el hospital porque había que hacer guardias y las guardias eran ABC, ¿no? Cuando llegaba a la casa, el niño se escondía detrás de mi abuela y se asomaba así como, ¿y esta quién es, no? Y le decía a mi abuelita, es tu mamá, mijito, abrázala, no sé qué. Y yo así, oh, mi hijo no me reconoce que soy su madre, ¿no? Y terminé el año de rotatorio y fue cuando yo evalué qué es exactamente lo que quería. Porque hacer cirugía eran 3 años más, ¿no? Y ¿saben qué? Elegí hacer la carrera de mamá, pero verdaderamente. Y dije, no, no voy a hacer la especialidad. Y muchas de mis amigas me decían, no, sí, vente, acá está muy padre,
la vida hospitalaria es padrísima, si te gusta, ¿no? Y sí me gustaba mucho, pero el que mi hijo me desconociera, ¿no? Y que asumiera que su mamá era mi abuela y era su bisabuela, dije, no, yo me tengo que quedar a cuidar a mi hijo, ¿no? Y entonces elegí quedarme a cuidar a mi hijo. Y me dediqué a cuidarlo y cuando él empezó a entrar a la escuela, al kinder, ¿no? Pues ya tenía yo un espacio de las 8:30 de la mañana que lo dejaba en la puerta del kinder a las 3 de la tarde que salía porque ahí le daban de comer y yo podía ir a trabajar. Entonces entré a trabajar de médico. Y me gustó mucho lo que hacía. Estaba como médico de una empresa en higiene y seguridad y era estar viendo qué enfermedades había en relación al trabajo que las personas hacían, ¿no? Y entonces era muy emocionante. En mi búsqueda de la verdad y del conocimiento de qué más hay, ¿no? Qué es la vida y todas estas cosas, seguía en mi proceso autodidacta. Y, y pues estaba muy a gusto porque tenía tiempo para trabajar, tenía tiempo para estar en mi casa con mi hijo y cuidarlo, lo recibía y le daba de comer y me sentaba a hacer la tarea con él y todo esto. Y yo en cierto momento pensé que iba a ser un hijo único. Cuando pasa el tiempo y resulta que cuando menos lo espero viene el segundo hijo, ¿no? Y entonces pues ya se complica más porque está el hijo que ya tiene 9 años, porque dije, este va a ser único, ya no quiero más, y de repente, ¡tarán!, está el segundo, ¿no? Entonces así como, oh, ¿qué voy a hacer con 2? Y cuando menos pensé, ya eran 3. Entonces definitivamente dejé de trabajar porque ya era el bebé, ¿no? Ya estaba un bebé. Y cuando tenía 2 años ese bebé, ya venía el otro. Entonces dije, no, ya no puedo. O cuido a mis hijos o me voy a trabajar, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? Algo que me permitió tomar las decisiones fue mi esposo. Porque él se dio cuenta que cuando al segundo hijo yo regreso a trabajar, o sea, yo estoy embarazada y estoy trabajando, pero pues eso no me crea ningún conflicto, sino cuando nace, la abuela paterna empieza a cuidar a mi segundo hijo. El otro hijo ya era más grandecito, pues ya tampoco me conflictuaba porque se iba todo el día a la escuela y el transporte lo dejaba en casa y cuando yo llegaba a casa él ya estaba en casa, ¿no? Pero el chiquito, pues lo cuidaba la abuela, ¿no? Lo cuidaba de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Pero, ¿qué creen? Yo le preparaba sus papillas, yo me pasaba toda la noche haciendo papillas, las envasaba y se las daba a la abuela, pero el niño era melindroso y no quería comer. Y entonces, a los 10 meses empezó a caminar y yo vi que las piernas se le empezaron a hacer curvas y dije, aquí algo está mal. Le mandé sacar radiografías y que tenía principios de raquitismo porque no quería comer y la abuela, pues como no quería comer, pues no le daba de comer y nada más le daba leche y él ya tenía que comer de todo, ¿no? Cuando el ortopedista que revisa a mi hijo me dice, pues sí, esto es principios de raquitismo, así como, bueno, no me la perdoné, porque dije, ¿cómo es posible que yo siendo médico me pase esto? ¿No? Y entonces mi esposo y yo hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Dejo de trabajar y me dedico a cuidar a mi hijo. Y afortunadamente, como fue un proceso que se diagnosticó muy al principio, no se le enchuecaron las piernas, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, ya decía yo, bueno, cuando ya termine con este niño, que ya vaya a la escuela y ya tenga unas horas espacio, me voy a ir a poner mi consultorio y voy a seguir trabajando. Y en eso viene el siguiente hijo.
Y me van a decir, ay, ¿cómo? Pues también yo me preguntaba, ¿cómo me puede pasar esto a mí? ¿No? En estas condiciones, yo soy médico, no me puede pasar que de repente ya estoy embarazada, no puede ser. Bueno, les voy a decir por qué sí pudo ser. Yo durante 7 años, cuando Sergio tenía 2 años, 7 años me cuidé con el dispositivo intrauterino, ¿no? Y pues muy feliz. Pero ya eran demasiados años con ese tratamiento, ese método anticonceptivo. Entonces el ginecólogo me dijo, no, ¿sabes qué? Hay que retirarlo y descansar ese útero, ¿no? Y dije, bueno, está bien, porque en ese entonces mi esposo empezó a viajar mucho, no había problema. Y resulta ser que según yo estaba haciendo mis cuentas, ¿no? Y mi esposo me dice, se va de viaje supuestamente, y como a medianoche regresa, ¿no? Y sabemos exactamente el día, porque fue una cancelación de vuelo, regresa, y pues bueno, aprovechamos, ¿no? Que todavía estaba esa noche ahí, y después, pues ya salía embarazada, yo así, no puede ser, si yo hice mis cuentas, así, ¿no? Y el otro hijo volvió a hacer otra cancelación de vuelo, ¿no? Y dije, bueno, no, ya. Ok. En el Inter yo sigo tomando cursos porque para ser médico tienes que estarte actualizando constantemente. Un médico no puede dejar de estarse actualizando porque se vuelve la medicina en corto tiempo, se vuelve obsoleta, ¿no? Lo que hoy se dice, mañana ya no es cierto. Entonces, durante todo ese tiempo tomaba cursos, ¿no? Hasta que cuando nace mi hijo, el tercero a los 36 años, y me diagnostico la enfermedad renal. Otro parteaguas en mi vida. Porque ahí fue donde cambié el concepto de la medicina alopática y volteé la mirada a la medicina alternativa. Y entonces empecé a estudiar naturismo, medicina tradicional china, empecé con iridología, empecé a tomar cursos de Reiki, de reflexoterapia, ¿no? Porque la medicina convencional me decía que pues en poco tiempo ya me iban a hacer diálisis y además ya tenía que estar consiguiendo casi quien me iba a donar un riñón, porque pues no, lo que yo tenía era como para que los riñones no funcionaran máximo en 10 años. Y el hijo menor tenía 8 meses. Esto ya lo he platicado. Entonces, gracias a ese evento, empecé a estudiar otras cosas, ¿no? Y encontré la medicina antiinflamatoria, que me ayudó muchísimo, ¿no saben? La medicina antiinflamatoria es muy buena y su fundamento es la medicina alopática, pero es como la explicación científica de por qué el naturismo funcionaba. Sigo aprendiendo la medicina antiinflamatoria, sigo con la parte del naturismo y el reiki, y hago todas las terapias y jugoterapia japonesa. O sea, no se imaginan todo lo que hice. Pero todavía no encontraba el porqué de que mis quistes renales siguieran creciendo, ¿no? O sea, crecían a una velocidad mucho menor que al principio, pero seguían creciendo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Porque la medicina tradicional china nos dice que la emoción raíz que afecta a los riñones es el miedo. Y yo me cuestionaba mucho esa parte, porque decía, ay, no, ¿cómo va a ser? O sea, si yo soy la más macha de todas las machas, ¿no? Yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Porque tuve un padre que me enseñó a eso, ¿no? A no tenerle miedo a nada. Y saben que a través de una terapia descubrí que mi miedo era al que iba a pasar. Y todo empezó cuando a los 9 años mi mamá nos dice a mi hermana y a mí que se va a separar de mi papá, ¿no? Y entonces yo nos decía, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo y con mi hermana, no?
Y lo descubro con una terapia, que el miedo que yo manifestaba y el miedo que había arruinado a mis riñones, antes de saber las 5 leyes, era eso, la expectativa del qué va a pasar. Y entonces dije, pues sí, eso lo viví mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, porque además, en mi época, ser hija de padres divorciados era terrible. O sea, ¿cómo voy a enfrentar el mundo yo con lo que me están haciendo estos dos, no? Y más bien para mí, el que hacía todo era mi papá. Y decía, este me traicionó, tiene otra mujer, y yo me tengo que enfrentar al mundo porque voy a ser una hija de padres divorciados. Y pues, ¿saben cómo me enfrenté al mundo? Siendo una niña que no se dejaba de nada ni de nadie, ¿no? Y que pues, obviamente pues, tenía la educación que nos daba mi papá, que hubiera querido tener hijos en lugar de hijas, y entonces todo lo que le podía haber enseñado a un hijo, me los enseñó a mí y a mi hermana, entonces yo sabía golpear con puño cerrado, ¿no? Entonces cualquiera que dijera algo, osara decir algo de mí, no sabes. Entonces, así me volví agresiva y violenta, ¿no? Y así como, ¿qué me ven? ¿No? Y sí, soy hija de padres divorciados, sí, ¿qué? ¿No? Fíjense ahora cómo ha evolucionado la vida, ¿qué les puedo decir? El 95% de los amigos de mis hijos son de hijos de padres divorciados. Y todo el mundo lo toma así como, ¿no? Pero cuando yo lo viví era muy fuerte. Y ese miedo de qué va a pasar ahora que soy una hija, así, ¿no? Dejada con un padre por allá y una madre por acá. Y desde ahí me di cuenta a través de esta terapia que tomé que de ahí venía mi miedo, que había afectado mis riñones. Y a pesar de que trabajaba sobre estos miedos y hacía estas terapias y frecuentemente platicaba con gente que sabía de esto, mis riñones seguían creciendo, ¿no? Hasta que, aún con la medicina antiinflamatoria, que crecían muy despacito, pero siguen creciendo, hasta que un día me llega a las manos una invitación para ir a, cuando encuentra a mi hermana Eckankar, ¿no? Y ella me invita a conocer Eckankar, y yo así como, ay, bueno, voy a ir. Y no me gustaba ir a Eckankar, les voy a decir por qué, porque todo el mundo lo recibía a uno con muchos abrazos y muchos besos, y yo decía, ay, estos hipócritas, ¿no? ¿Por qué me reciben con tanto amor si no, ni me conocen, ¿no? Y bueno, después entendí por qué, y ahora yo también recibo a las personas que llegan a Eckankar por primera vez con muchos abrazos y muchos besos, ¿no? Y pues empieza mi cambio, ¿no? En este camino espiritual, que también ya alguna vez lo he comentado, es hace 21 años, ya cumplí, hace 21 años, y me cambia todo. Este camino espiritual ha sido, creo que uno de los parteaguas más fuertes y profundos que he tenido en mi vida, porque me ha cambiado la vida, pero ha sido un cambio con un crecimiento espiritual, ¿no? Un cambio que yo le llamo un cambio verdadero, porque esta Eugenia que ustedes ven no es la Eugenia, ¿no? De los 20 años, que me podía bajar de mi carro a golpear al que se me había cruzado en el carro, ¿no? Así, sin importarme qué sucediera, ¿no? Y bueno, esta visión de lo que es la vida ahora, encontrar una misión como alma en este camino espiritual, pues también me ha ayudado a entender por qué mis riñones habían seguido creciendo. Y ha sido un trabajo de 20 años, ¿eh? No ha sido un trabajo de un año, ni de 2, ni de 10, ni de 15. Son 21 años, porque este año cumplí 21 años, que
el mismo estar en Ekankar me ha abierto puertas para la curación. Y una de ellas fue encontrar las 5 leyes biológicas. ¿Y saben cómo encontré las 5 leyes biológicas? Un día alguien me regaló un libro. Frecuentemente tenía amigos que me regalaban libros para algo, ¿no? Y alguien me regaló este libro y me dijo, mira, léete este libro, ¿no? Y como acababa de leer otro libro en donde me explicaban, les voy a decir, cómo funcionaba el glutatión, que es un antioxidante natural que produce nuestras células, y era como la explicación científica de por qué deberíamos de tomar un producto que es un producto de suero de leche, pero que está trabajado en un laboratorio, y entonces esta proteína, cuando uno la toma, estimula la producción del glutatión. Entonces, me acababan de dar ese libro y me lo acababa de terminar de leer, y estaba decidiendo si compraba esa proteína o no, cuando me regalan el otro libro, que es el del doctor Hammer. Cuando me regalan ese libro, la verdad, estaba cansada de estar leyendo libros y hice una pregunta y dije, por favor, denme una guía, si me tengo que chutar este libro, porque además estaba gordo, ¿no? Así, si me lo tengo que leer, de verdad me lo tengo que leer, o sea, hay algo de aquí que yo tenga que aprender, ¿no? Y pasó. Entonces, pero dije, bueno, empecé a ojear. Y cuando empiezo a leer la historia del doctor Hammer y cómo explica que se muere su hijo y todo el sufrimiento que él tiene y cómo le aparece el cáncer y cómo es que aún muerto su hijo, recibe en sueños las instrucciones de este hijo para hacer lo que estaba haciendo en sus investigaciones para llegar a determinar las 5 leyes biológicas, ¿no? Y su hijo Rick llegaba frecuentemente en sueños y le decía detalladamente a su papá lo que tenía que hacer, aún estando en la cárcel, ¿no? En Ekankar, los sueños son muy importantes. Cuando yo empiezo a leer esto, dije, gracias, esta es mi señal de que este libro lo tengo que leer. Y es así como yo llego a las 5 leyes biológicas. Obviamente empiezo a buscar en internet y pues no había nada, ¿no? Había una mujer en Canadá y por ahí le mandé un correo y ella me conectó con el correo de Luis Felipe Espinosa, ¿no? Nuestro gran maestrazo. Pero yo todavía dudaba así como, ay, pero ¿por qué tanto misterio, no? No entendía por qué, si era tan bueno lo que estaba presentando el doctor Hammer. Y bueno, ya conozco a Luis Felipe y gracias a que me anunció que iba a tener un curso ahí por Coyoacán, pues las conocí a ustedes, ¿no? No fue en el primer curso que las conocí, fue en los subsecuentes cursos. O en el tercer curso ya las empecé a conocer. Y pues estaba convencida ya de las 5 leyes biológicas y de la importancia que tenía. Y entonces, gracias a las 5 leyes, entendí por fin cuál había sido el proceso completo del crecimiento de mis riñones. Pero también entendí que a pesar de que están enormes, enormes, y que el nefrólogo cada vez que los ve en una tomografía dice que el tejido renal funcional es ya muy poquito porque está muy delgadito, casi puedo asegurar que no me voy a morir de los riñones, que no me van a dializar y que no necesito un riñón donado, ¿no? Lo sé, porque las 5 leyes biológicas ya me explicaron por qué no lo necesito y por qué mis riñones siguieron creciendo, ¿no? Por lo tanto, la indicación es que tengo que seguir en el trabajo interior para el manejo de los miedos, ¿no? En este trabajo interior que hay que hacer
para todos los conflictos que vivimos, porque todo nos afecta. Me quedaba muy claro cuando esta Irene Escarlata, que la tuvimos de invitada, nos hablaba, ¿no? De que qué bueno que alguien nada más tiene un conflicto, pero porque ella tenía miles de conflictos todos los días, ¿no? Y yo dije, es cierto, no solo tenemos un conflicto, tenemos muchos conflictos todos los días y que algunos los resolvemos y algunos no, pero eso es parte de la vida, ¿no? Entonces, algo que me liberó profundamente fue el miedo de cómo, ¿será que verdaderamente me voy a morir dializándome y todas estas cosas que ya me habían platicado desde la medicina convencional? Fue el aprender las 5 leyes biológicas. Y bueno, pues ahora ya mis hijos son grandes, el más pequeño tiene 26 años, o sea, el diagnóstico de mis riñones fue hace 26 años. Y pues ya me puedo dedicar casi al 100% a compartir, ¿no? A compartir esta información, este conocimiento, porque es de verdad un parteaguas a todos aquellos que lo aprendemos y lo conocemos y lo aplicamos en nuestra vida. Y pues yo creo que ya terminé. Ya saben mucho de mí. Bueno, me gustaría saludar a los que nos acompañan y bueno, antes de leer sus mensajitos, que hay varios, lanzar la pregunta para las medias becas que vamos a dar el día de hoy. Vamos a dar 3 medias becas. Así que si nos contestan, las 3 primeras personas que nos contesten del programa pasado, ¿cuál es la especialidad que estudió Diana? La especialidad. Y bueno, ya con esa pregunta lanzada, pues saludar a Samantha como siempre, aquí acompañándonos, Lorena Romero, Catalina Pesqueira, Carlos Adamón, Marily Sánchez, María Felicitas, Meditation, obviamente Adriana está por aquí saludando y feliz de que Eugenia sea la que presente el día de hoy. María Andrea Argüelles, Nazaret, está aquí con nosotros, y Ruth Elías. Saludos a todas, un gusto enorme sentir este acompañamiento. Cata, no te la vas a ganar, Cata. ¿Qué crees? No. No, Cata. Pero Marilis, sí. Nazaret, no nos pusiste nada, Nazaret, a ver, ¿qué pasó? Bueno, en lo que siguen contestando, pues está súper interesante, ¿no? Está cómo se van desenvolviendo las historias y cómo las cosas se van acomodando justo en tiempos y formas, ¿no? Y cómo cada paso del camino es crucial para el siguiente. ¿No? O sea, Totalmente. Cuando sucedían las cosas no me había dado cuenta de eso, pero hay un ejercicio que te habla de los ciclos de los 12 años y vas poniendo cada 12 años qué sucedió. Y entonces descubrí así como, mira, esto me llevó a esto, esto me llevó a esto, esto me llevó a esto, ¿no? Dentro de los ciclos de los 12 años puedes tener ciclos más pequeños, ¿no? Puede ser de 3 años, de 4 años, de 1 año, ¿no? Ciclos de año, que va pasando cosas importantes en tu vida, pero al hacer el ejercicio sí te das cuenta que todo está hilado, ¿no? Todo está hilado. Y fíjense, hace 4 años, precisamente fue Luis Felipe el que nos hablaba que teníamos que estudiar todos la maestría de terapia breve estratégica, y por alguna razón tonta no entré hace 4.
Y cuando quise entrar, a los 2 años, no había terminado la curso anterior y no sé qué, y o sea, no pude entrar. Y ahora que ni siquiera había pensado entrar, me llegó la invitación de que entrara. Entonces ahora estoy en esta parte, ¿no? Ujú. Y es fantástico porque ahorita es el tiempo que tengo para hacer eso, ¿no? Ujú. El tiempo y también como la experiencia también, ¿no? Exacto, la experiencia, que es un mundo, o sea, es maravilloso haber entrado a esta maestría porque es un mundo de la psicología, ¿no? Ujú. O sea, al principio dije, ay, creo que no voy a poder con esto porque todos los términos, así como, ¿esto qué significa? Y ir a buscar qué significaba eso, ¿no? Ajá. Este, pero ahora me va abriendo una ventana más amplia para entender el trabajo de las 5 leyes, ¿no? Con los pacientes. Ajá. Entonces, bueno, ya contestaron. Ya contestaron, ya tenemos las 3 becas, se las llevan Marilis Sánchez, Nazaret Franco, muy bien, y Azalía, y miren que está increíble porque Azalía justo ya estaba inscrita, ¿no? Y bueno, Ajá. padrísimo que ya se saca su media beca, perfecto. Y pues bien honradas y contentas de que nos estén aquí siguiendo, que estén comentando y que estén poniendo esto. Está por aquí María Silvia Dávila Lozano. Supongo que te conoce, Eugenia. La saludo con un gran gusto y feliz de poder acompañarlas esta tarde. Gracias por compartirnos, Eugenia, la historia de tu vida. Eh, Laura McCarthy por acá. Gracias, Laura. Un abrazo. Quiero hacer mención de que Laura es famosa en siempre nos preguntan mucho por el programa de los sueños, mucho, mucho, y siempre es como, sí, sí, la que dio el programa de los sueños. Así es que creo que la vamos a tener que volver a invitar una vez más Con para algo. para que nos hable de ello. Eh, bueno, aquí Marilis, gracias por compartir. Hace 8 días no había Facebook para comentar, claro, o sea que hoy fue perfecto. Eso, perfecto. Hoy fue perfecto. Nazaret, siempre creeré que son ángeles y que alguien puso en mi camino. Gracias, Nazaret, por aquí. Te veremos pronto en el curso. Gracias, Eugenio, por Mariana. compartir hoy. Laura nos pone carita feliz. Azalía, psicoanálisis, jejeje. Fabulosas experiencias de las que siempre aprendemos. Te amo, Eugenia. Gracias, Mariana. Saludos, bellezas. Gracias por compartir. Bendiciones infinito. Gracias, Blanca, por estar aquí. Cata, Eugenia, qué increíble descubrir lo que te causó tu problema de riñón. Así es, ¿no? Y justamente por eso, también por eso decidimos compartir nuestras historias en estos 3 programas de festejo de nuestro aniversario de cumplir ya a punto de cumplir 50 y por lo tanto casi un año de estar aquí en Meditation. Eh, Porque es a través de la experiencia personal, ¿no? Que nos unimos unos a otros, ¿no? Porque generalmente, como ha sucedido hasta hoy, ¿no? Pues es el doctor, ¿no? El doctor que es la eminencia, el doctor que te va a decir lo que tú tienes que hacer porque él es el sabio, que todo lo sabe y que te va a resolver. Y ya no, ¿no? Ujú. Ya, ya no es así, ya es porque yo también tuve la experiencia, ¿no? Y por eso te puedo apoyar y recomendar
y contener y sostener, porque yo mismo ya he atravesado ese camino de una u otra forma, ¿no? Claro, Así es. claro. Ah, ¿qué más? Y además a mí me llamó la atención porque, bueno, por supuesto conozco la historia de Eugenia, pero no sé si nos lo habías contado, pero esta parte del anfiteatro, cuando estabas estudiando anatomía en la adolescencia, eso no nos lo habías contado, eso es interesante también. ¿No? Sí, es de que se murió la paciente porque además le cuestioné después a la doctora, ¿no? Porque la doctora era la adscrita de ahí y veía a los pacientes oncológicos y estaban en el pabellón de cirugía porque eran próximos a operar. Y le decía, pero la paciente se murió, ¿no? Y se murió en pésimas condiciones. Pero ¿cómo decir? El protocolo decía que eso era lo que había que hacer, porque eso era lo que se tenía a la mano para hacerle a los pacientes para salvarles la vida, ¿no? Y entonces, bueno, por un tiempo yo pensaba que, bueno, pues sí es para salvarle la vida y la función del médico es salvarle la vida al paciente y hazle lo que le tengas que hacer, no importa si le tengas que meter 20 tubos, ¿no? Y picarla 10 veces al día y pues hay que salvarle la vida, ¿no? Pero a través de mis vivencias, ¿no? Y del conocimiento que he adquirido con la medicina antiinflamatoria, con la naturopatía, con todo esto que he revisado en mi vida, con las 5 leyes biológicas, por supuesto, he entendido que no es no tengo como médico la necesidad de salvarle la vida al paciente, ¿no? Ya no, porque sé que ese paciente tiene una historia y sé que en su historia tendrá un día donde va a llegar a su meta, ¿no? Como a la meta en esta vida y se tendrá que ir. Y que mi enfoque es creo que mejor, porque es acompañar al paciente para que lo que sea, vivir o morir, sea con calidad, ¿no? Con Así, calidad de vida o con calidad de muerte, así es. ¿no? Así es. Y esa pregunta o ese comentario que te hace ¿no? Este yogi famoso, ¿no? De te va a faltar la otra parte, ¿no? Sí, Claro, o sea, sí, y a todos, en cualquier profesión, ¿eh? Cualquier profesión de las muy reconocidas ahora, ¿no? Cualquier profesión así cotidiana, humana, no sé, contabilidad, arquitectura, ingeniería, finanzas, lo que quieras, me encantó esa, ¿no? Y te va a faltar la otra parte. sí, y pasó mucho tiempo antes de que entendiera ese mensaje de ese maestro en especial, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es la otra parte, maestro? Pero lo que sí es que fíjense que me llegó eh, estando como, no sé, tendría como unos 6 7 años ya en Ecancar, y me llegó pues no sé, la noción de que todos los que se dedican que son profesionales de la salud, todos, Ujú. y por supuesto están incluyendo ustedes, los primeros de la fila son los médicos, pero en general todo aquel que es profesional de la salud, espiritualmente hablando, tiene un contrato o no le llamo un acuerdo distinto al acuerdo que tienen las otras profesiones. Es un acuerdo muy especial, muy especial. Y pues dije, claro, pues es que tú estás trabajando con almas, ¿no? Con la vida. Con la vida. Claro que tu acuerdo, ¿no? Allá arriba tiene que ser muy especial y muy particular. Por eso tienes que ser sumamente cuidadoso con el paciente. Claro.
pero eso no lo sabe todo el mundo. Así es. Dice Lorena, descubrir realmente el camino de tu enfermedad me parece increíble, gracias por compartir, claro. Es que sí, por eso lo hicimos, porque pues también somos humanas, ¿no? Aunque no parezca, pero sí somos humanas. Eso es soberbia. María Cristina, que supongo que es Cristina, Guillén Rodríguez, bonita tarde. Blanca nos pone, tenemos mucho potencial, el asimilar lo propio lo dudamos, no lo creemos para nuestra propia sanación. Gracias por este aprendizaje, saluda en plenitud. Y Azalía, son hermosas las tres, gracias Doc. Gracias, Azalía. Acabamos de conocer en persona a Salía en un evento en el que estuvimos el fin de semana, sensacional, y bueno, conocimos gente espectacular y ha sido maravilloso saber que cada vez hay más personas despiertas, vamos haciendo más grande la tribu de, de estos, de este nuevo, de estas nuevas realidades que queremos crear, ¿no? Así es. Y ha sido Sí, súper lindo. ¿no? Y donde lo que buscamos es además conectar conciencias, ¿no? Entonces, conciencias despiertas. ¿sí? Así es. Pero bueno, ya habrá otro momento para charlar de eso, quizá. Sí. Queremos recordarles, y porque bueno, por ahí comentaron que la semana pasada, pues sí, me tocó el apagón de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, por eso es muy importante y les vamos a pedir que nos sigan también en nuestro canal de Telegram, porque en ese lunes pasado, la única red social que no se cayó fue Telegram. Entonces tenemos un canal de Restaurando al Ser en Telegram, entonces les pedimos por favor que se unan a Telegram y nos sigan en Telegram y en caso de que algo llegue a sucederle a Facebook, a YouTube, nos pueden encontrar en Telegram, muy importante que lo tengan en mente, ¿no? Y bueno, si en algún momento también cae nuevamente Facebook, estamos transmitiendo a través de YouTube, también en el canal de Medit Nation, está el canal de Medit Nation en YouTube y en el canal también de Restaurando al Ser en YouTube, donde nos pueden encontrar, ¿no? Ok, ahí los tienen en el chat, ¿no? Para que nos puedan seguir y no nos perdamos en caso de que no sabemos qué puede llegar a suceder. Acuérdense que estamos en un momento de transformación muy importante, ¿no? No solamente a nivel espiritual o a nivel conciencia, sino también en el mundo material tienen que suceder cosas, ¿sí? ¿No? Es como, de repente hay que tumbar un edificio viejo, ¿sí? Hay que derrumbarlo y después limpiar el área para poder construir algo nuevo, ¿no? Entonces, estamos en un proceso también histórico donde eso está sucediendo a nivel planetario, ¿no? Entonces, para que no nos pierdan, somos Restaurando al Ser, ¿sí? Y, pues bueno, de momento la alternativa es Telegram y cuando tengamos otras se las comunicamos, por supuesto. Así es. Así es. Y bueno, también está nuestra página web y bueno, pues ya varios de ustedes conocen nuestro número de celular y pues hay maneras siempre de buscarnos en esta transición importante de la que hablaremos en otro día, ¿no? No tan lejano porque es importante hablar de ello también. En este evento que tuvimos y en el grupo en el que estamos. Y pues algo para cerrar, Eugenia. Algo para cerrar. Pues yo los invito a que busquen, ¿no? Busquen, pidan, si tienen preguntas, pregunten sin temor, ¿no? Hagan sus ejercicios espirituales, no importa qué religión o qué camino espiritual tengan, trabájenlo y háganse acompañar
pues de gente que sepan que sabe, ¿no? Yo me reía mucho cuando en medicina antiinflamatoria decía un médico, y busque al doctor, pero no al doctor que está en la banqueta, decía, no al doctor que está en la banqueta, ese no sabe, ¿no? Busque uno que sabe. Así yo les digo, busquen en su camino a alguien que sepa para que los pueda instruir correctamente. Y es muy sencillo, les digo, preguntando pueden llegar a ello, a lo que están buscando, ¿no? Y preguntando, pues, a Dios, al macrocosmos, al universo, en lo que ustedes crean, pregunten. Van a recibir la orientación más increíble que se puedan imaginar y sin temor a que esté equivocada esa información, ¿no? Claro. Esa ha sido mi experiencia. Bueno. Sí, Diana. Ups. Y bueno, ya nada más para terminar, la próxima semana, el próximo lunes, tenemos la historia de Ivonne Armand, que va a compartir con nosotros cómo es que ha llegado hasta acá, sí, su recorrido hasta las 5 leyes biológicas y hasta este programa hoy de Restaurando al Ser. Entonces no se lo pierdan, los esperamos el próximo lunes en este mismo canal. Y bueno, recuerden que los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón. Nos vemos el próximo lunes en Restaurando al Ser. Nos vemos. Hasta luego. El próximo lunes.